punto de vista de Pini, que ha expresado ahí de manera, no sé, me parece que bastante, honestamente brutal, digamos, ¿no? En términos de lo que... Ahora, ¿es culpa de él o es culpa de la ley de sociedades anónimas deportivas que no pone una cláusula que si usted se quiere comprar un club, también tiene que hacerse cargo de las series menores, de formar jugadores, de formar deportistas? Es culpa de la sociedad anónima, de la ley de sociedad anónima, y eso ha estado durante tiempo durmiendo y han tratado de cambiarla y no han podido. Y la tutela del NFP, porque la NFP también tiene algo que decir, el Consejo de Presidente, claro, porque finalmente... ¿pero qué va a decir la ley el Consejo de Presidente? Claro, es que eso es es... que a ellos les conviene todo. Si es cómoda para ellos y les conviene y le deja esta amplitud, digamos, en la toma de decisiones... Bueno, escucharlo a Pini en todo caso, hablando así, es que en el fondo perfecto. se revela, ¿no? Exacto. Está bien que se desnude. Para su lado. Está bien. Claro. Para su lado. Pero para nosotros también tener la información. La información a la mano, claro. Ahí está expresado cuál es su modelo de negocio, digamos. Sí, pues, Yo no lo comparto, pero eso no es necesario que nosotros lo escuchemos públicamente, porque ya lo sabíamos. Bueno, lo sabíamos, pero es bueno escucharlo de... O sea, sí, es bueno que lo diga, ¿no? Es bueno que lo diga para decir, oye, qué bueno que lo diga, que lo reconozca. Pero eso se sabía. Ese es el tema. Nosotros lo sabíamos. Ahora, yo estuve en Calera y nunca hubo un proyecto de formación de jugadores. Claro. Los chicos no tienen ni alimentación, ni traslado, las instalaciones, la infraestructura, ni siquiera el plantel profesional tenía buenas instalaciones. Entonces, claro, tú dices qué bueno que lo sincere, pero si nosotros lo sabíamos. Usted que es del fútbol, pero aquellos que no pero usted también lo sabía, pues. Bueno, pero nosotros estamos en el día a día, pero esto es para la gente. Está bien. No, y el fútbol femenino de la Calera también. No, por eso digo. Nada. Y esto me hago cargo de lo que estoy diciendo, es un cara dura. Escuchemos una más de Pini para que después lo comente el mago. Que también hace la definición en cuanto a esta estructura que habla que falta en el fútbol chileno para poder invertir. Habla de que las razones por la cual no se invierte en el fútbol joven, en específico en Calera. Otra más de Ricardo Pini. Yo siento otra vez que es definir un poco el proyecto, a qué vas a dedicarte, una vez que conoces bien el modo de ser del club, que conoces la estructura de la competencia y de la industria, porque es fundamental a los efectos de poder definir, ¿vamos a formar jóvenes? Bueno, ¿cuál es la competencia del fútbol joven del país del que se trata, o el fútbol base, o el fútbol de inferiores? ¿Realmente hay una estructura que te permite formar? ¿Hay una densidad competitiva que te permite que los jugadores lleguen a primera división habiendo transcurrido las divisiones inferiores con partidos, con competencia? Estos son los rasgos que uno tiene que tener muy claros a la hora de definir un proyecto. Te escuchamos, Jorge. No, pero es que mira lo que él dice. Hay un grado de competencia, pero si él es parte de provocar ese grado de competencia, pues. Si él fue, no sé si él aún sigue siendo presidente de la Calera. Propietario. Bueno, propietario. Bueno, ¿y por qué cuando él asume como propietario, como presidente o como todo Dios de Calera no provoca este cambio? Fíjate que ¿Por qué no genera esta competencia a nivel divisiones menores? Porque el fútbol chileno se lo permite. Claro, le permite ser dueño de un club, cobrar y las inferiores... No, pues, pero aquí nos está dando cátedras. Claro, de cómo hacer un buen negocio. En este podcast donde él está dando cátedras de qué es lo que él ve como falta para justamente traer o llevar desde las divisiones menores al profesionalismo a jugadores ya desarrollados. ¿Y cómo los va a llevar en Calera si ni siquiera les tiene alimentación? Fíjate que eso es brutal. O sea, el fútbol formativo. Los entrevistadores son argentinos, ¿no? Son 3 entrevistadores argentinos. Pero fíjate que hay también una contradicción, porque en un momento se le pregunta, bueno, usted que llega de la noche a la mañana, como ocurrió en Talca, y después a la Calera, a hacerse cargo de un club sin que su entorno, la ciudad lo conozca, ¿cómo usted, digamos, genera cierto grado de identificación para que en el fondo haya ahí un vínculo concreto y que también después se traduzca en que la gente vaya al estadio, ¿no? Y se produzca una identificación de la ciudad, de tu entorno con el club. Y este señor, muy suelto de cuerpo, dice, no, es que para nosotros es fundamental el vincularnos con la comunidad. ¿Qué? Pero ¿cómo te vas a vincular con la comunidad si no le dais bola a los cabros chicos de tu propia ciudad? No, y apenas llegó le cambió la insignia a la institución. Claro, la modernizó, por eso te digo, según ellos, claro. Por eso... Modernizó. Bueno. Pero además los niños de la ciudad, si es que ya, llegan a tener la suerte de jugar por la división inferior del club, tienen condiciones súper precarias, digamos, ni siquiera los jugadores no conocen ni la Calera, si no pasan por ahí, pasan por otros recintos donde entrenan. Bueno, yo estuve y habían 3 jugadores que tenían mucha proyección y mucho futuro, a mi modo de ver,
Y cuando uno hablaba con ellos, les preguntaba, oye, ¿y el club los tiene en alguna residencia? No, Claro. no, nos tenemos que nosotros. ¿Y la alimentación se preocupan? No, tampoco. ¿Y reciben alguna pensión? Claro. Porque se acostumbra, o por lo menos en mi época se acostumbraba a que las instituciones, por último, Colo-Colo, Un acompañamiento. no, te daba una ayuda económica, por último, sí. para los traslados. Por cierto, Claro. un viático. Y uno hablaba con ellos y les preguntaba, oye, ¿pero alguna ayuda económica para los traslados? No, nada. No, eso existe. Entonces, claro, ahora es re bonito escuchar a este señor porque nos está dando, diciendo a nosotros qué hacer. ¿Cómo hacer una pyme? O sea, es una cátedra de negocios finalmente. Eso pero es. sí. Pero es un si negocio eso es- frío, sin alma, y donde todo lo que él, digamos, entre comillas, nos vende la pomada de que son elementos valiosos, él no los aplica finalmente. O sea, finalmente él dice que no está el terreno fértil para que él pueda pensar en tener jóvenes talentos, que los hay. Eso lo genera pero, uno, po. pero eso Por cierto. claro, lo genera cada club. Ahora, igual él tiene Pero un punto es que en a el él no le sentido conviene, es que es muy por fácil Rodrigo, escudarse. si te están cortando, No, y por lo único si- que es vender, no, y no quiere nada Y más que triangular vender. jugadores también, que es la otra parte que él no menciona, obviamente, dentro de, digamos, de sus argumentos. También hay una triangulación de jugadores. En el fondo, al final, la Calera es como un instrumento de paso para ciertos jugadores para después llevarlos a otro lado. Y, para bueno, si se da valorizarlos de una forma artificial. o muchas mantenerlos veces. activos si es que No por hay un, cualquier razón. no hay un proyecto, exacto, no o de ha, hacerle un no ha reintegro habido deportivo. un proyecto. Y cuando uno ve jugadores que, por ejemplo, salen de las divisiones menores, es más por mérito propio y un acompañamiento familiar Generación que espontánea. producto de este cuidado, de este seguimiento por parte de la dirigencia o por parte de quienes administran la institución. ¿Y eran buenos esos muchachos, Mago? ¿Los que tú Sí. visualizaste? Sí, pero hoy ninguno de los tres está. Ahora, a nivel de fútbol chileno, esta cuestión debería haberse atajado hace rato. O sea, ¿cómo tú te puedes comprar un club y que no tengas, digamos, la obligación de desarrollar series menores? Porque él aquí, en el fondo, para él el negocio es perfecto. El control societario lo posee la sociedad Andes Inversiones Deportivas, cuyos accionistas son, esto es lo que dice la última memoria de Unión La Calera, el 37,5% de las acciones propiedad del señor Ricardo Luis Pini, argentino, el 37,5% del señor Sebastián Pini, argentino, y el 25% de las acciones son propiedad del señor Cristian Rodrigo Bragarnik, argentino, abogado, Claro. Representante. Ahí Su está. socio. socio, ahí está, ¿ves? Ahí está. No tienen ellos no tienen ningún interés. No les interesa el fútbol, no les interesa el fútbol. Lo único que quieren es ganar dinero a partir del fútbol, de vender, de sobrevalorar ciertos valores, jugadores, venderlos al extranjero, traer, Pero cambiar. eso está bien. Pero eso está bien. Sí, po. está bien. Yo soy propietario Pero- de un club, yo quiero vender jugadores. O sea, que el negocio sea efectivo. Está bien que te rinda, pero las divisiones inferiores son el alma del fútbol. Que hay otra está cosa. ahí. Eso es el alma. Y desde ahí saltas a los primeros equipos y, bueno, tenemos la generación dorada, que es básicamente una camada brillante, criada desde las divisiones inferiores, Uno lo desde está- la carencia. Uno lo está puntualizando en Calera porque vino el tema, ¿no? Pero ¿Cuántos más? No, sin ir más lejos, Colo-Colo tuvo que ir atrás de un chico de Everton para tratar de... Riquelme. de Riquelme, para tener esta cuestión de los minutos que te pide el torneo. Álvaro, ¿y qué dicen los técnicos chilenos, los que trabajan en la formación? Al respecto también fuimos por el último entrenador que dirigió una selección juvenil en un mundial, el Flaco Leiva, Cristian Leiva, quien en el año 2019 en Brasil estuvo a cargo de la Sub-17, en donde salieron varios futbolistas que hoy son convocados regularmente a la Roja Adulta. Sin ir más lejos, Vicente Reyes, Daniel González de Católica, el Bicho Pizarro, Lucas Asadi, Alexander Aravena, César Pérez, Gonzalo Tapia, son futbolistas que están alternando en la selección chilena adulta y que fueron parte de esta generación que fue al Mundial Sub-17. Para el Flaco Leiva, le preguntamos por estas iniciativas que de repente nacen en el Consejo de Presidentes, que siempre tienen que ver con el recorte de presupuesto del fútbol joven, de juntar divisiones, de generar menos gastos en estas... quizá en el fútbol joven, a nivel nacional en cuanto a torneos y también en cuanto a lo que comentábamos, el juntar divisiones para poder disminuir los gastos en aquella división. ¿Qué es lo que opina el Flaco Leiva? Esta es la primera impresión del que fue seleccionador de Sub-17. Eso es una vergüenza que se siga pensando así y que todo es a cortoplacista y no realmente se toma el interés de que realmente, por eso estamos cada vez peor, es porque estamos tomando esas malas decisiones. Hoy día los entrenadores del fútbol joven, es imposible trabajar en el fútbol joven porque te exigen mucho y te pagan muy poco y después las condiciones no son las idóneas. De verdad que
vamos de mal en peor, entonces, y no se ve solución hasta que alguien con una sensatez de visión en el futuro lo puede hacer de buena forma y poder hacerlo no de forma aislada, sino que en todo Chile. En relación a lo que planteaba recién Jorge, ¿sirve la regla sub-21 para esta mesa de tenores o no? Yo creo, o sea, en mi opinión es una regla Como imposición, que ¿no? es súper forzada, digamos, porque el ejercicio después se puede hacer, no tenemos los resultados a la mano y será nuestra pega, digamos, exhibirlo, ¿no? Pero habría que ver cuántos de los jugadores que actúan con, digamos, en todos los clubes, se puede hacer el ejercicio, en todos los clubes de primera división, después, por ejemplo, siendo ya, o no siendo elegibles dentro de la categoría, o sea, habiendo cumplido años, siendo ya un futbolista adulto, entre comillas, se mantiene como titular o se mantiene en el plantel. Porque en el fondo, si tú fuiste titular por una norma, por una imposición, porque tiene que ser así por el reglamento, se supone que eso tiene que decantar en algo positivo, digamos, ese jugador. Como la selección de Bolivia, que uno veía jugadores con 20 años, 17 años. Claro, pero en este caso el sub-21, al año siguiente, cuando ya tiene los 21 cumplidos, o tiene 22, se supone que ya ese cabro, con la experiencia que agarró, debería, si no es titular, ser parte importante de un plantel. ¿Cuánto de eso cuánto se cumple? Yo creo que poco, muy poco. Damián Pizarro fue una excepción en Colo-Colo, digamos. Pero ahora Colo-Colo tiene problema, por ejemplo, trajo a Riquelme. Claro. Ha jugado poco y nada. El que cumple, cierto, los minutos en Colo-Colo también es Lucas Soto. También, claro. En Colo-Colo, Damián Pizarro, 1194, Daniel Gutiérrez, 536, Diego Plaza, 62. Gutiérrez Leandro la Hernández, 162 claro. Y Leandro Hernández, 237. 1339 minutos para el equipo de Colo-Colo. Pero ninguno es titular. Claro. Ninguno. Un datito a partir de lo que dijo Mago sobre Bolivia, porque el técnico de Bolivia, que estábamos conversando el otro día con Manolo acá en la oficina, Manolo Fernández, me contaba que él era... Manolo. Que renuncie Manolo. Óscar Villegas es un admirador de José Zulantay. Y en el Sudamericano 2007 lo dirige Óscar Villegas. Y esa selección tenía a Lampe en el arco. Imagínate cómo ha pasado el tiempo. Le ganó 4-0 Chile a esa selección de Bolivia y ahora Villegas da una vuelta larga y toma esta selección de Bolivia y trae toda esa mirada que él admiraba a José Solantay. Saca toda la idea y la implementa. Es una de las ideas, digamos. El próximo año, lo planteábamos ayer dentro de la discusión, el próximo año Chile es sede de un Mundial Sub-20, claro. En la última nómina del Nico Córdoba. Les menciono a los jugadores para que saquemos la cuenta de cuántos juegan en primera. A ver. Poquito, Rosell, por ejemplo, de la Católica, ¿no? Ya, usted lo hace a la rápida. Arqueros: Martín Contreras de Universidad Católica, Gabriel Maureira de Colo-Colo, Felipe Terrazas de Santiago Wanderers, Ignacio Sáez de Deportes Recoleta. Defensas: Felipe Faúndez de O'Higgins, Ian Gargués de Palestino, no sé si lo digo bien, Matías Pérez de Curicó Unido, Patricio Romero de Cobreloa, Iván Román de Palestino, ahí había uno, Ignacio Pérez de la Católica, Luis Marga de Santiago Wanderers, Nicolás Suárez de Colo-Colo, Yair Salazar de San Luis. Volantes. No me manden mensaje hasta ahora, pues muchachos, que me tapan el... Se te abre otra ventana. Claro, Fernando Osorio de la Chile, Nicolás Letelier de Católica, Flavio Moya de Ñublense, Agustín Arce San Luis, Santiago Silva de Santiago Wanderers, Gabriel Pinto de Deportes Limache, Leandro Hernández de Colo-Colo. Ahí está. Delanteros: Martín Mundaca de Coquimbo Unido, Diego Paso de Santiago Wanderers, Ignacio Vázquez de la Universidad de Chile, Joaquín Barrientos de Santiago Morning, Benjamín Aranea de Palestino, Juan Rosell de Católica, ya lo mencionaba Hernández, Emiliano Ramos de Everton, Óscar Alberto González de Godoy Cruz, Argentina. Claro, después al entrenador le preguntamos de por qué no gana, ¿no? Porque eso es lo que la primera pregunta, oiga, ¿por qué no ganó? Y claro, el entrenador está en todo su derecho de decir, bueno, mire las otras selecciones, veamos si estos jugadores que integran las otras selecciones viven nuestra realidad, o esas selecciones o esos países o ese fútbol tiene nuestra realidad, donde a los chicos cada vez más los hacen jugar menos, les ponen más complicaciones, hay un desinterés total. Y esto pasa más o menos con lo que conviven los deportistas en el medio nacional. Los deportistas en el medio nacional, cuando obtienen resultados, aparecen en la moneda. ¿Y si no? Por eso. Y lo que ustedes están comentando y lo que se está describiendo es como para en el fondo decir, chuta, esta es la foto hoy día del fútbol chileno, ojalá que alcancemos a clasificar al Mundial porque son 6 cupos y medio, pero está mala la proyección, ¿o no, Hernández? Está mala la proyección. Y además hay otro dato relevante, porque en el fondo acá,
cuando tú dices, está la norma del sub-21, que personalmente a mí no me gusta porque digo que no es efectiva. Pero tampoco, yo prefiero tenerla a no tenerla. ¿Y por qué digo esto? Que puede sonar como una contradicción. Porque teniendo en cuenta la cantidad de extranjeros que se permiten en el fútbol chileno, si no fuera por esta famosa norma, que, insisto, no es efectiva y en general no se traduce en nada bueno, digamos, sería aún peor, sería aún peor con la cantidad de extranjeros que tenemos hoy día en el fútbol chileno y con planteles que hoy día también tienden a la veteranía, lo que está muy bien porque es pega para los jugadores chilenos, en fin, se están alargando las carreras, en eso está todo bien. Pero hay una falta de confianza, digamos, en los jugadores jóvenes, hay una falta de trabajo ahí, que yo creo que es sumamente preocupante. O sea, hay que meterle mano, pero en serio. Y además viene un tema que yo creo que va a ahondar esta crisis, que todavía no está un poco en la agenda. Si ustedes me permiten, yo quisiera colocarlo sobre la mesa, que es lo siguiente. Hoy día el fútbol joven a la NFP les cuesta financiarlo, digamos, anualmente $4 millones, lo que es mucha plata. Y esos $4 millones no los genera la liga. Y que debiera ser parte de la pega y del presupuesto de los clubes. En general no lo es. Esa plata proviene, Jorge, de plata que tú como jugador de la selección generaste con La Roja. Esa plata viene de los derechos comerciales y de televisación de la selección. Gracias a la selección se financia el fútbol joven de la liga. O sea, esa cuestión es muy rara, digamos, y no debiera ocurrir. Y el gran problema es que hoy, que la selección vale un 60% menos de lo que valía en ese ciclo de 4 años rumbo al Mundial de Rusia del 2018, cuando los derechos se vendieron en $116 millones, resulta que ahora valen 48. ¿Cachai o no? Y el fútbol joven te sigue costando 4 palos verdes y los árbitros con el VAR te cuestan otro 4 palos verdes. Lo que yo sé de muy buena fuente, porque además es casi matemática simple, es que la NFP ya le está mandando el recado a los clubes de que se acabó la plata para el financiamiento del fútbol joven. Entonces yo me pregunto qué va a pasar en 2025 y en 2026. O sea, esta crisis, Carlos, se va a ahondar, va a ser mucho, porque no va a tener financiamiento. Oye, el tema aprende, muchos amigos de la mesa, buenos amigos de la mesa que reaccionan. Los dos jugadores que yo mencioné como pertenecientes a los registros de San Luis de Quillota, el defensa Yair Salazar y Agustín Arce, volante, son de la Universidad de Chile. Están a préstamo en San Luis, que además es el mismo holding de Unión La Calera. Claro. Arce llegó ahora hace poco, hace no menos de un mes. Salazar a principio de año. ¿Hay una más de Leiva, Álvaro? Precisamente porque habla de la realidad de las selecciones juveniles, la Roja juvenil, porque para el Flaco Leiva lo importante que fue este periodo de clasificación al Mundial 2019 se logró gracias a competencia constante con las mejores selecciones del mundo. Hablaba de 2 viajes a Europa para poder preparar a los chicos durante 4 años para poder llegar a este Mundial Sub-17 del 2019, pero que todo este presupuesto se cortó con la pandemia y también habla de que la llegada de Francis Cajigao le hizo mucho daño a lo que es el fútbol joven a nivel de selecciones. Pero claro, pero se cortó la pandemia, ahí se cortó todo. Hubo momentos que la sub-20 no tenía entrenadores hasta que llegó el Pato Mazábal. Entonces se cortó todo, con la llegada de Francis Cajijao también, que se cortó todo lo que tenía que haber cortado. Y bueno, y afortunadamente el trabajo que se hizo con esa categoría, fueron 2 sudamericanos y un mundial, hoy día por lo menos nos protege y estos jugadores están preparados porque tienen muchos partidos internacionales y tienen una preparación en una edad clave que es la formativa, en la edad de 16, 17, 18 años. Entonces hoy día podemos contar con este tipo de jugadores. ¿Qué sabemos del trabajo del Nico Córdoba, preparando el Mundial del próximo año, Rodrigo Hernández? Que está trabajando en silencio con el mayor profesionalismo posible, pero también ahí hay un tema estructural que trasciende lo técnico, porque en el fondo Córdoba yo sé que es un entrenador preocupado, metódico y que le gusta trabajar bien, digamos, porque también tiene la escuela europea, que fue donde él se forjó como jugador y con no pocos cursos también en el viejo mundo. Pero yo sé que él está un poco incómodo porque realmente las condiciones hoy día son difíciles en la NFP en términos de financiamiento, de planificación, una estructura gerencial también más pequeña. Acuérdate que hubo un descabezamiento ahí. Entonces, hoy está todo cuesta arriba. Deberíamos conocer, por ejemplo, una planificación en términos de giras al extranjero, que este grupo se conozca, que compita, que participe. ¿Sabemos algo de eso? De todas maneras, no, yo sé que se está trabajando en eso y te digo algo más. O sea, yo no soy quien para darle un consejo a la gente de la NFP, o la NFP ya está lo suficientemente cuestionada, digamos, y su presidente decidió no hablar después del partido con Bolivia, lo que es claramente un error. Pero si hoy día, en este momento, la NFP tiene algo
de lo cual asirse o de decir, no sé, vincularse, algo positivo, algo que para mostrar es justamente un trabajo robusto con la sub-20, porque es lo que nos queda, ¿no? Porque el Mundial va a ser acá. Además, Porque el Mundial va a ser acá. Por lo que tú decías ayer, Jorge, si hay una posibilidad concreta de que Chile quede fuera del próximo Mundial adulto, bueno, asumamos de que ya se hicieron las cosas mal, de que estamos en el despeñadero, que un milagro nos clasifica, que hay que lucharlo hasta el final. Rescato también, Andrés, tú lo puedes por ahí comentar, ¿no? El posteo de Alexis, donde dice que hay que pelear hasta el final, pero si es que eso ya está enredado y estamos en la cornisa, oye, juguémonos, pongamos todas las fichas, toda la carne en la parrilla en el sub-20 y dotemos con la plata que haya de las mejores condiciones a esos cabros y a ese entrenador. Uno estaba cabro chico, pero tiene memoria. Yo me acuerdo que para el 87 esa selección de Luis Ibarra trabajó harto tiempo. Y hubo procesos de preselección. Y era un evento país y todo el mundo hablaba de lo mismo. La vicecampeona de América. ¿Esa? No, la del 87. La del 87, terceros. La selección de Luca Turo. Ah, perfecto, sí. Sí, es verdad, claro. Que debutó con Yugoslavia. Pero tenía... Claro, ¿cómo olvidarlo? Pero tenía nombre extraordinario. Desde... Pero fueron extraordinarios después también, po. Marga. Mira, Sandro Navarrete. Camilo Pino. Claro. Sandro Navarrete, que era de Huachipato. Sí. De un equipo que no tenía tanto rastre como ahora, pero estaba ahí. Pero te digo que uno en esa época era quinceañero, le gustaba el fútbol y veía que ahí se trabajaba, Sí. uno tenía la impresión de que estaban trabajando y que estaban entrenando así, con harto tiempo. Acá, Claro. a lo mejor uno, no sé, no tiene la información, desconoce, pero falta un año y un poquito más para el Mundial. Un datito. A ver. En Católica asumió Milovan Mirosevic, Sí. las Sí. divisiones inferiores, y sacaron, no sé si despidieron o renunció el Tuto Astudillo, pero Milovan viene con una misión bien dura en Católica también, porque le perdieron la mano las divisiones inferiores. Después de ser una cantera bien prolífica, siempre nos nutría, digamos, con el tiempo comenzó a retroceder y hoy día Milovan tiene esa tarea. Claro, y la captación además que tenía ahí Católica muy bien lograda, ¿no? En sectores populares sobre todo. Ahora también hay un tema también un poco sociológico, podríamos decir, que tiene que ver hoy con la alta cantidad de estímulos, por ejemplo, que hay en los sectores, digamos, más vulnerables o sectores populares, donde antes el fútbol era una gran alternativa para desarrollarse, para apuntalar a la familia, para sacar adelante a los suyos. Y hoy día resulta que hay otros estímulos, ¿no? Que son bastante nocivos, como el narco y la cultura del todo fácil. Entonces el deporte, el fútbol ahí ha retrocedido. Y fíjate que en la Católica, y esto lo puedo yo ejemplificar a partir de un ejemplo muy concreto de un jugador de la Católica, que no, para no exponerlo no voy a dar su apellido, pero resulta que este chico no era titular en la Católica. Estoy hablando de un jugador de la sub-15, este es un ejemplo real. Ajá. Jugador de la sub-15, jugador de mucho esfuerzo, muy buena condición física, no sé, para los 15 años, 1,80 m, qué sé yo, muy comprometido con el entrenamiento, pero no era titular. Y resulta que este niño empezó a entrenar por fuera, con un exjugador argentino, como para agarrar un poquito más de técnica. En la Católica lo supieron, se dieron cuenta y le dijeron: queremos que tú empieces a venir más seguido, que hagas doble turno, que te incorpores, digamos, a un régimen más intenso. ¿Por qué? Porque ven que es un chico que está en una familia que no es disfuncional, que el chico es cumplidor, que va al colegio, que es responsable, que quiere progresar, que está bien físicamente, que entrena por fuera. Al final suena discriminador y tal vez lo es, pero en el fondo yo creo que los clubes se están dando cuenta de que tienen que empezar a trabajar con jóvenes que realmente se quieran involucrar en un proyecto deportivo personal y familiar, y no arriesgar tanto con jóvenes que pueden tener el sueño, pero que después no van a cumplir por distintas razones, e incluso razones, y que es muy injusto esto, ajenas a su propia voluntad. Puede ser a su entorno familiar, a lo lejos que viven. Es complejo, ¿eh? Me complementa Rocío Ayala que Nicolás Córdoba ha estado haciendo giras en regiones para trabajar en microciclos, específicamente con jugadores de distintas partes del país y con los clubes del norte y el sur de Chile. Además, los sub-20 y los sub-17 fueron sparring en esta fecha FIFA con Ricardo Gareca. Recordemos que el sudamericano de la categoría sub-20 se va a disputar en enero del próximo año en la ciudad de Arequipa, en Perú. Ahí me imagino que tendrá, a pesar de estar clasificado por derecho propio, porque es el organizador, tendrá que medirse y tendrá que ver para qué está la selección sub-20 de Chile que dirige Nicolás Córdoba. ¿Qué más nos cuenta Álvaro Chupay para cerrar el tema?
Sí, otro de los nombres a los que fuimos a rescatar estas opiniones respecto al fútbol joven es Carlos Felipe Pedemonte, hoy jefe técnico del fútbol joven de Ñublense, ha estado años ligado al fútbol joven y también habla de otro de los temas, cómo se cambian constantemente los torneos a nivel juvenil y cómo esto también afecta a lo que son la planificación de los clubes y la formación de jugadores a nivel más regional de los clubes. Una de las cosas que nos ha afectado en los torneos quizás es la descontinuidad que tienen en los torneos, que se cambian y no tenemos una mirada al futuro muy concreta, digamos, en los próximos 4 o 5 años. Están todos los años intentando modificar cosas por lo económico, por las selecciones o por otros factores que a veces son poco comprensibles, digamos, porque las cosas se tendrían que sustentar en el tiempo y eso en el fútbol no ocurre mucho y en Chile tampoco, digamos, como país. Bueno, hablando de esta postergación también de campeonatos, a propósito de la selección chilena, se realizó el sorteo del Conmebol Sub-15 2023, que se iba a disputar el año pasado y que ahora se va a jugar entre el 4 y el 19 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Chile quedó contra Bolivia, Paraguay, Colombia y Perú, así que una de las selecciones juveniles que va a estar en otro torneo Conmebol a nivel de selecciones. El día martes, la selección sub-20 jugó un amistoso en este microciclo con Melipilla. ¿Ya? Ganó Chile 4-3. Tiene 2 partidos más en estos microciclos, con Recoleta y con la Unión Española. Muy bien. Ahí se está preparando entonces la selección que dirige Nico Córdoba. ¿Con qué sensación queda Jorge Valdivia después de este panorama general? ¿Es optimista? ¿Estamos más o menos como siempre? ¿Habrá que esperar una generación espontánea? Estamos peor. Ya, vamos para atrás. A nivel de divisiones menores. A nivel de fútbol formativo estamos mal porque Rodrigo decía que ayuda económica prácticamente va hacia abajo. Retroceso. Por eso va hacia abajo. Que no, claro. No hay un interés real, me imagino yo, por parte de las instituciones. Es un tema que da para muchas horas de debate porque al final uno yo hablo de experiencia. Rodrigo quizá habla con la información. Y cada uno tendrá también su información, cada uno habrá hecho sus averiguaciones, pero yo lo que viví en Calera es lo que transmito. Nosotros sabemos que los entrenadores de las divisiones menores muchas veces, como lo que decías tú, Rodrigo, los niños no llegan porque no tienen cómo llegar. Exacto. No van a los entrenamientos porque no tienen cómo llegar. Entonces, tal vez ese niño que se pierde ese entrenamiento es el que más condiciones tenía y ahí es donde tiene que existir la preocupación para ese jugador, para ese niño, para la familia, darle algo de soporte. Entonces por eso yo soy de la idea que vamos para atrás y al final lo que nos va a dar jugadores de selección, los que nos va a dar jugadores que por ahí tengan o sean identificados con la institución, vienen a partir del trabajo formativo. La generación que tanto se habla, yo no sé si tuvo un desarrollo formativo en las instituciones, porque ninguno de nosotros llegó hecho al profesionalismo. Ninguno. Nos fuimos haciendo, nos fuimos formando, nos fuimos desarrollando. ¿A través de qué? De días, a través de trabajo, a través de entrenadores que te fueron un poco dando esa información para terminar de desarrollarte. Entonces, claro, cuando uno dice, no, es que ahora ya no hay más Alexis, ya no hay más Vidal, bueno,